compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor en este tiempo que sin duda creemos que va a ser de bendición para su vida. La semana pasada compartíamos un poco acerca de lo que era el temor. Y si usted recordará, estuvimos compartiendo la etapa en la cual Israel tiene que salir de Egipto y envían espías para poder verificar cómo era la tierra prometida que Dios les había, valga la redundancia, prometido. Y pudimos ver algo en particular. Pudimos ver cómo en un momento 10 de estos espías dicen que, y dan un informe que era certero. Ellos dicen, hay gigantes, ellos dicen, efectivamente es una tierra buena, fluye leche y miel, de hecho traían un racimo de uvas gigantesco, grandote, pero sin embargo dicen, los gigantes que están ahí son muy grandes y nosotros parecíamos langostas delante de ellos y ellos nos miraban como langostas. Y en esa oportunidad lo que el Señor hablaba a nuestra vida era que hasta qué punto llega el tema del temor, en el cual puede venir un momento en tu vida en que el temor distorsiona tu realidad, de tal manera que incluso te pones en el plano y en el lugar de otra persona. En este caso de estos enemigos, ellos se ponían en el lugar de ellos y decían, ellos nos miran como langosta. Así que la semana pasada hablábamos de eso y hoy día yo quiero compartir contigo la segunda parte, por decirlo así, de este sermón o de este tiempo, en el cual quiero preguntarte como primera cosa, ¿qué estás pensando tú hoy día de ti mismo? Porque estos israelitas pensaban ellos y se miraban como langostas delante de su gigante. La pregunta es, ¿cómo piensas tú hoy día de ti mismo? ¿O qué estás pensando en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo está tu seguridad? ¿Cómo está tu tranquilidad? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Estás pensando o estás confiando en Dios y su provisión? ¿O estás con dudas en el corazón? Y esto es importante porque la Biblia en Proverbios 23, verso 7 dice, tal como el hombre piensa, así es su corazón. Y la mente es una fuerza que influye mucho en nuestras vidas. Tus pensamientos se arraigan e influyen de una manera sobrenatural, incluso pudiésemos decirlo de alguna forma, también en tu vida. Y la manera en que tú puedas pensar con respecto a Dios, a nuestro Padre Celestial, va a influir y va a determinar en qué forma tienes una relación con Él. Si pones la mente, si pones el alma en balance con el Señor, con tu relación con Dios, vas a poder tener real certeza y real claridad de lo que está pasando en este tiempo, lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de tu familia, lo que Dios está esperando de la iglesia en este tiempo. Y hoy día para nadie es novedad que estamos frente a un problema. Y la mente en estos tiempos donde estamos en problema entra en conflicto con el espíritu. Y ahí es donde nos preguntamos frente a todas estas circunstancias, ¿en qué fallé? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Dios no me ama lo suficiente? ¿No soy lo suficientemente bueno para Él? Y tantas otras cosas. Y la forma en que tú hoy día pienses con respecto a esto va a determinar esa relación que tienes con Dios. Y un pensamiento, amado hermano, es una idea errónea, es algo muy difícil de arraigar o de desarraigar de tu vida y de tu mente. De hecho, quiero invitarte a ver un pequeño video, un pequeño corto que tenemos preparado, que habla precisamente de esto. Aquellos que les gusta el cine, los cinéfilos por ahí, tal vez se acordarán de una película llamada El Origen, con Leonardo DiCaprio. Una película en la cual ellos se podían meter en la mente o en los sueños de las personas. Podían tener sueños comunitarios, sueños grupales, y se metían en los sueños de las personas y de tal manera que podían insertar una idea, un pensamiento a través de los sueños en la mente, en el corazón de estas personas. Así que te quiero invitar un poquito a ver este video para que puedas comprender un poco más qué es lo que quiero transmitirte esta noche. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Cobb intenta decir. Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada. Lo que en esa película DiCaprio le dice a esta persona, ¿cuál es el parásito más difícil, más resistente de poder erradicar de una persona? Y él dice una idea.
Él dice es algo que se arraiga en el corazón o en tu mente y que es casi imposible una vez que te has hecho un concepto real de esa idea o cuando has creído esa idea, es casi imposible poder quitarla de la mente. Eso es lo que dice esta película y la mayoría de nosotros entendemos que pensamos o se nos arraigan las ideas en el corazón de lo que un día creímos. Tú te haces y yo nos hacemos una creencia con respecto a algo o una falta de creencia con respecto a esa cosa. Y eso o lo arraigamos o decidimos no arraigarlo en el corazón y en nuestra mente. El tema es, y quiero con esto ya ir al punto de este tiempo, es que en el fondo lo que tú y yo creemos que se transforma en un pensamiento arraigado es lo que, en definitiva, es lo que escuchamos un día. La voz que tú puedes escuchar un día, la voz de alguien que te dice algo, porque la mayoría, si no todos nuestros pensamientos provienen de las voces que estamos oyendo de continuo. ¿Y qué voces estás oyendo? Te quiero preguntar hoy día. Porque hay tres voces que podemos oír, tanto audibles o no, como aquellas que están en el corazón. Algunas provienen de nuestras propias conciencias, de nuestros propios conceptos, de nuestra cultura, de nuestras enseñanzas, de nuestros valores. Y son lo que decimos a las personas, nuestro yo interior. Pero quiero hablarte de estas tres voces. La primera voz que podemos estar escuchando es precisamente la voz del enemigo, la voz de nuestro principal adversario. Porque la Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que Él ha venido para matar, para robar, para destruir. La Biblia dice que Él es el padre de la mentira. Y desde el comienzo de la creación, desde el momento en que Él entra en la serpiente y logra engañar a Adán y Eva, y lo hace de una manera tan sutil, de una manera tan inteligente, pudiésemos decir, nos damos cuenta que Él constantemente está maquinando muchas cosas en contra nuestra. De hecho, 2 Corintios capítulo 2, verso 11, Pablo dice lo siguiente: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y Satanás arranca de tu vida, de mi vida, la palabra que Dios siembra en el corazón de la gente y ahoga la fe, ahoga tu fe. Jesús de hecho cuenta en un pasaje, en una parábola del sembrador, que la vemos en las Escrituras, ahí en Marcos capítulo 4, y él narra esta parábola y habla de aquella semilla que cayó junto al camino. Y dice que esos representan a quienes la palabra es sembrada, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Así que el enemigo va a estar constantemente buscando que tú pierdas tu paz interior. Es una voz que está fundada precisamente en el temor, precisamente en la duda, precisamente en la incertidumbre. Es aquel que acusa tu conciencia, aquel que trata contigo a través de la culpa, a través de la incredulidad. Es aquel que te está constantemente tentando. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo tentó. Y podemos ver en las Escrituras cómo 3 veces que va a tentarlo, nuestro Señor responde y se defiende con la palabra de Dios, es decir, con la voz de Dios que está escrita en tu Biblia, en la mía. Así que la segunda voz que puedes estar escuchando es precisamente esta, es la voz de nuestro Dios. En Juan capítulo 10, verso 27, el Señor hace esta declaración. Él habla de la parábola conocida como la parábola del redil. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces quiero decirte, Dios sigue hablando hoy en día. Dios sigue queriendo comunicarse contigo, conmigo. Él utiliza múltiples formas a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de personas que entregan palabra a tu vida, a través de la creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas y el firmamento. Dios quiere revelarse a través de su palabra. Él quiere que tú y yo podamos oír su voz de tal manera de que Él pueda responder cada una de nuestras inquietudes, pueda resolver las dudas, los temores que hoy día tú y yo podamos estar teniendo. Él quiere que tú conozcas su carácter, que sus obras puedan ser reveladas a través de la voz del Espíritu Santo en tu vida. Él quiere que tú y yo sepamos que aún en los momentos de angustia, aún en los momentos de preocupación, Él está contigo y tantas otras cosas más. Entonces recuerda, la primera voz que escuchamos puede ser
o la primera que estamos viendo es la voz del enemigo, pero también está esta voz de nuestro Señor. Y como tercera voz que creemos que podemos escuchar está la voz personal o las convicciones personales. O volvemos al comienzo del video que vimos hace un rato, las ideas que podamos tener nosotros arraigadas en la mente o en el corazón. Y es aquí donde se produce precisamente el campo de batalla o la batalla. Es aquí donde está, ¿cierto?, como campo de batalla tu mente, la voz de Dios, la voz del enemigo que te habla a través de diferentes cosas, así como Dios también nos habla de múltiples formas. Y esta voz interior es la autopercepción, es lo que crees de ti mismo, es lo que va a determinar tu identidad. En el caso de los israelitas, ellos se autopercibían como langostas delante de los gigantes. Y tenían una percepción errónea, una percepción que estaba arraigada en sus mentes, en sus corazones, con un corazón de esclavo que aún habiendo visto todos los milagros, los señales, las maravillas, que Dios los había rescatado, aún estaban allí. Así que lo que la gente cree, lo que cree de nosotros puede ser una cosa, lo que crees de ti mismo puede ser otra, pero lo importante es qué cree Dios de ti hoy día. ¿Qué dice Dios de ti hoy día? Y aquí está la verdadera lucha en tu mente. Y quiero llevarte a las Escrituras. Quiero llevarte entonces a un pasaje en la vida de David, un joven David, antes de ser ungido como el gran rey David. Y quiero mostrarte cómo él en un momento le toca escuchar estas voces. Y tal vez al igual que tú y yo, hoy día estamos en un campo de batalla en nuestra mente, pensando en si creer y confiar en Dios o hacerle caso al último WhatsApp de moda, a la última publicación de moda que habla acerca del coronavirus y de todas las cosas malas que se vienen por delante. Y el mensaje simple, tal vez lo has escuchado, tiene que ver cuando David derrota a un gigante llamado Goliat y están los dos escuadrones de los ejércitos. Por un lado está Israel en una colina, por la otra colina al frente están el ejército de los enemigos más acérrimos de Israel, los filisteos, y en medio había un valle. Y tampoco se podían atacar el uno al otro, era difícil porque tenían que descender la colina, subir la siguiente y eso los dejaba expuestos, ¿cierto? Y se sentaban allí durante semanas y estaban allí esperando a ver quién atacaba primero. Y era como un callejón sin salida que tenían ahí. Y de pronto los filisteos envían un poderoso guerrero que había ahí. Un hombre llamado Goliat, un gigante. Las escrituras y los entendidos dicen que medía casi 3 metros. Y este gigante se levanta, ¿cierto? Y básicamente va a desafiar a Israel y los va a decirles, bueno, a ver si son tan gallitos. El que venga de ustedes y se atreva a pelear conmigo, venga. Y si me gana, nosotros los filisteos les vamos a servir a ustedes los israelitas. Pero si yo logro vencer a aquel que ustedes envíen, ustedes tendrán que ser nuestros servidores. Y quiero leerte 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Mira lo que dice la escritura. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza parecía el rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos y delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Y al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey Saúl, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho temor, tuvieron mucho miedo. Lo que compartíamos la semana pasada. Y nadie del lado de los israelitas se animaba a enfrentar a este gigante, porque era demasiado grande, porque tal vez lo veían como un gran paladín. Y aquí vemos donde aparece en escena David. David estaba en su casa, y de pronto su padre Isaí, que tenía a 3 de sus hermanos ahí en la batalla, estaban ahí en la guerra, y le dice a David, anda a ver cómo están tus hermanos y por favor llévales comida. Así que envía a David, lo envía con trigo, lo envía también con queso para
para los líderes de los escuadrones de Israel, etc. Y le dan, ¿cierto?, el trigo tostado para que pueda ir para allá. David llega a este lugar y se encuentra con esta escena. David llega a este lugar y se encuentra justamente con que este famoso Goliat vuelve a repetir el desafío que hacía cada día. Y estando allí en ese momento, la Biblia de hecho dice que los israelitas cada vez que lo escuchaban oían despavoridos. Y David está ahí y de pronto comienza a escuchar y se interesa en esta situación. Y pregunta y escucha a unos israelitas conversar y dicen, bueno, el rey ha prometido a aquel que lo derrote riquezas grandes para él, incluso excepción de impuestos para su familia, y aún más ha prometido darle a su hija como premio por esto. Y David pregunta y dice, ¿es cierto esto que está sucediendo? ¿Y qué le darán? Y le vuelven a decir, sí, es cierto, le van a dar su hija en matrimonio, le van a dar riquezas, le van a dar excepción de impuestos, etc. Y ahí es donde David hace una declaración tremenda. Él dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Yo no sé si hoy día tienes la capacidad de decir eso en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y quiero hablarte de la voz que escucha David en este momento. La primera voz que escucha es la voz de su hermano Eliab. Él está haciendo esta pregunta, le están respondiendo a esta declaración y dice la Biblia en el verso 28 que Eliab, el hermano mayor de David, lo oye hablar con los hombres y se pone furioso, se enoja con David y le reclama, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Qué andas haciendo por este lugar? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido y malintencionado y seguro que has venido para ver la batalla. ¿Sabe? Esto es algo interesante. Porque a veces las voces que nos hacen decaer pueden venir de las personas más cercanas que están a nuestro alrededor. Y es interesante porque este Eliab lo primero que le dice, esas pocas ovejas. David era un pastor de ovejas. Y de hecho al decirle esas pocas ovejas está hablando de una forma despectiva, está casi diciendo, es tan pequeño el trabajo que tú haces. Es tan insignificante. Yo te conozco, le dice. Tú eres atrevido, eres malintencionado. En otras palabras, viniste a puro copuchar, a puro saber qué estaba pasando en este lugar. Y la respuesta de David es, bueno, ¿y ahora qué? Protesta David. Si apenas yo abrí la boca, o sea, ¿qué fue lo malo que yo dije? Pero no dice nada más. En el fondo, lo que el enemigo te está diciendo es, tú no perteneces aquí. Este no es tu lugar. Eliab le estaba diciendo, tú solo sirves para cuidar ovejas, no tienes ningún pito que tocar, perdóname la expresión, en este lugar, no sirves, no vales para eso, no eres lo suficientemente bueno para eso, así que cuidado con quien te rodeas, a veces la gente más cercana puede estar trayendo una voz que no es la correcta a tu vida. Y si escuchas lo suficiente a la gente negativa, te va a pasar lo que le pasó a Israel allí en Cades de Barnea. Creyeron a 10 hombres y todo el pueblo comenzó a llorar. ¿Y sabes qué pasa? Te puedes volver negativo. La voz del enemigo siempre trae distracción, mientras la voz de Dios trae dirección a tu vida. ¿Y qué hubiese hecho la mayoría en el caso de David? Tal vez hubiésemos dicho, bueno, me devuelvo a cuidar mis pocas ovejas. Y se comienza a arraigar la idea en tu vida o en mi vida tal vez de que somos verdaderamente incapaces, que no podremos con esto, que no tenemos la facultad para salir del problema. Pero David no, David se aparta, David no enfrenta a su hermano, David ignora este conflicto y debes tú mismo también y yo debemos aprender a ignorar la voz del enemigo. Aprender a ignorar esa voz, debemos aprender a tener clara nuestra identidad y con eso basta. Pero la segunda voz que escucha David, en ese lugar es la voz de Saúl. Mira lo que dice el verso 32. Dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Qué buena declaración. Y le dice, yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y ahí viene esa voz de, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué herramientas lo vas a hacer? ¿Qué capacidades tienes? Eres apenas un crío, apenas un muchacho. Y mira, él es un gigante. Es un problema muy grande, es un problema muy mayúsculo. Y en este momento, por ejemplo, ahora que estamos viviendo con toda esta situación, es donde abundan los expertos. Es donde vienen, cada experto que encontramos en la calle tiene una diferente razón y una diferente opinión respecto a de dónde provino esto.
Algunos son con teorías conspirativas, otros dicen que tiene que ver con un castigo de Dios y hay tantas voces que a veces estamos asimilando y lo peor es que algunas de ellas las arraigamos en el corazón y viene el temor y viene la duda y viene cierto el momento del conflicto. Pero una cosa es la realidad, es lo que decíamos la semana pasada, es verdad, es cierto, es un peligro, es cierto, es una pandemia, es cierto, hay gente que se está muriendo, pero no desfallecemos, no entramos en pánico, seguimos confiando en nuestro Señor, seguimos creyendo en Él, somos objetivos, no somos gente que entra en pánico. Y el enemigo te dice, ¿qué herramientas vas a usar? Tú no eres tan bueno como lo fue tu hermano, como lo fue tu padre, tal vez has escuchado en tu vida. Y esta voz es la voz de la desaprobación. Es la voz que te dice, no calificas, no das el ancho, no te puedes meter en los zapatos a lo mejor de tu hermano, de tu padre o de aquel que a lo mejor está haciendo algo para el Señor. No sirves para ser un hombre de oración, una mujer de oración, tú no sirves para ayunar, tú no sirves para predicar, tú no sirves para leer la palabra, no sirves para ser un hombre de fe, no sirves para ser cristiano, no eres lo suficientemente bueno o no eres lo suficientemente santo para poder ser hijo de Dios. Son las voces que el enemigo trae a nuestra vida. La aprobación de Dios. Quiero decirte algo. En mi vida he aprendido que la aprobación de Dios es mucho, mucho, mayormente importante. Y lo único importante, más que la aprobación de los hombres. Lo importante es que Dios te está aprobando hoy día. Y es poco probable que alguna vez hayas tenido que enfrentar un gigante como David. Pero ¿cuántos gigantes espirituales hay en tu vida? ¿Cuántas preocupaciones hay hoy en día? ¿Cuántos gigantes comunes? Problemas financieros hoy. Tal vez te has quedado sin trabajo, tal vez tienes un emprendimiento y no has podido continuar con tu trabajo. Problemas relacionales en casa, donde hoy en día salen los caracteres a flote. Problemas matrimoniales tal vez, donde has tenido que comenzar a tratar y moldear tu vida y tener que convivir. Por ahí suelen haber bromas, suelen haber muchos memes con respecto a esto, pero ¿cuán verdad es también? La convivencia diaria, problemas que te impiden perseguir tus sueños o conciliar el sueño por la noche. Y tal vez son los gigantes que estás teniendo hoy día. La pregunta es, ¿a quién vas a oír hoy? ¿Vas a oír la voz del enemigo? ¿Vas a oír esas ideas erróneas que hay en tu mente? ¿O vas a oír la voz de Dios? Porque mire lo que dice también Saúl, no solamente le habla acerca de que él es gigante, Goliat, y él es muy pequeño, sino que en el verso 38 nos comienza a contar cómo Saúl pone su armadura y lo viste con su traje especial para la batalla, un pequeño David. Y Saúl era grande, la Biblia dice que era desde los hombros, era el más alto que había en Israel, de hecho a él le correspondía haber ido a pelear con Goliat. Pero dice la Biblia que David prueba esta armadura, pero prueba el andar y no puede. Él dice, yo nunca la he utilizado, yo nunca he podido aprender a caminar, no estoy entrenado en esto. Entonces la voz del enemigo viene ahí y te dice, esta es la forma que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo igual como lo hace el de la esquina. Tienes que hacerlo como lo hace el mundo. La forma de salir adelante es con tus fuerzas, es con tus energías, son con tus herramientas, o la herramienta del esfuerzo, la herramienta del pituto de un amigo, o la herramienta del pillaje o de tantas otras cosas para poder tener recursos. Eso es lo que el enemigo está diciendo a tu vida. Te intenta que tú imites, que copies las cosas, que uses las herramientas. Y a veces el problema es que nos centramos muchos en las herramientas del mundo, en las cosas que están a nuestro alcance, a nuestro control, y dejamos de depender completamente de las herramientas espirituales. Y para los gigantes, quiero decirte, tú y yo necesitamos armas especiales. No nos sirven las armas naturales, no sirven las armas comunes y corrientes. De hecho, 2 Corintios 10:4 hace una declaración y Pablo dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esa es la clave. Tienes que renovar tu mente, como dice Romanos 12. Tienes que someter y llevar cautivo estas ideas, estos pensamientos al Señor Jesús. Así que la pregunta es, ¿lo quieres hacer a tu manera? ¿Con tus esfuerzos? ¿Con tus energías? ¿O lo quieres hacer a la manera de Dios? Y como última voz está la voz de Goliat, la voz de este principal enemigo. David ya había tenido que resistir la voz de su hermano, la voz de Saúl.
Y dice la Biblia que se presenta delante de Goliat. Y el verso 42 dice que Goliat le echa una mirada y al darse cuenta que era apenas un muchacho, lo despreció. Y le dice en el verso 43, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, estos dioses paganos, añadió, ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así que el enemigo, Goliat, lo tiene en poco. Lo tiene como algo sin cuidado. Y le dice, vienes con piedras, vienes con palos. ¿Soy un perro? ¿De esa manera me vas a atacar? ¿Con tus pequeñas herramientas? Si soy un gigante, necesitas tener una gran espada. Así que quiero decirte algo. El enemigo va a hablar a tu vida. Y si puede intimidarte, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Es la forma en que logrará paralizarte. No permitas que te intimide. No permitas que el enemigo hoy día, a través de voces que no son las reales, con circunstancias que no son reales, logre intimidarte. Porque si te intimida, te paraliza. Que la contingencia del coronavirus no te paralice. Guárdate, cuídate, toma resguardo, lo que nos han enseñado, pero esto no te paraliza, esto no te detiene, esto no te intimida. Con tus armas tal vez no podrás, pero con las armas del Señor sí lo harás. El enemigo te quiere decir eso. ¿Sabes qué? No es necesario que ores. La oración no te ayudará en esto. Orar no te servirá de nada. Leer la palabra no te servirá. No sirve que hagas cultos en casa. ¿Para qué levantas altares familiares? ¿Para qué entras en un tiempo de ayuno, en un tiempo de búsqueda? ¿Para qué sigues ejerciendo tu mayordomía financiera? ¿Para qué? Son las voces del enemigo. Es lo que el enemigo te dice. Esas herramientas son palos y piedras delante de mí, que soy un gigante. Pero son las herramientas que Dios te ha dado. Para los gigantes se necesitan herramientas espirituales para derribar esas fortalezas. Así que quiero decirte, ya concluyendo, todo el ejército, desde el rey hasta el más pequeño, estaba atemorizado, tenían temor. Y el enemigo querrá utilizar la misma estrategia que utilizó con David y contra Israel, contra ti. Los gigantes no siempre son lo que parecen. Hoy día debes dejar que tu mente desarraigue todos esos pensamientos, porque quiero decirte, quien sí es como parece y como dicen las Escrituras, es nuestro Señor Jesús. Él es un vencedor, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él sí venció la muerte, Él se levantó al tercer día y esa tumba hoy día sigue vacía. Él venció en la cruz del Calvario y hoy día te da vida eterna y me da vida eterna a mí. Así que no escuches al enemigo, no pongas oído a sus mentiras, porque la respuesta de David es tremenda. Él dice, ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien hoy día te conoce, Él es quien hoy día está guardando tu vida. Así que hoy dice David, el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves, a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay Dios, un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y quiero decirte, tu batalla es la batalla de Dios, es la batalla de la iglesia, es la batalla del Señor. Él pelea por los suyos, Él nos guarda, Él pelea por nosotros. La batalla es de Dios, Él está contra nosotros. La Biblia es clara. David va corriendo rápidamente, se adelanta, toma esta piedra, la lanza y se la clava en medio de la frente, en medio de su sien. Cae este gran hombre y David toma su espada, la desenvaina, la misma espada de Goliat, y le corta la cabeza y cumple la palabra que Dios le había entregado al corazón. Así que quiero decirte, iglesia, no nos vamos a rendir, vamos a seguir confiando en sus promesas, vamos a determinarnos escuchar la voz de Dios y no la del enemigo. Quiero decirte, no te desalientes. Lo que David le dijo a Saúl cuando Saúl estaba desalentado, David le respondió lo siguiente: a mí me tocó cuidarle el rebaño de mi padre. Cuando un león, un oso viene y se lleva una oveja del rebaño
y yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y mira el 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Quiero decirte, el Señor que un día te libró de tantos gigantes, de tantas preocupaciones, de tal vez enfermedades, de tal vez de conflictos, de tal vez de un divorcio, de tal vez de problemas en casa, de tal vez de un despido laboral, de un mal negocio. Hoy día te librará, hoy día te guardará. Él sigue estando contigo. Así que, iglesia, no nos quedaremos mudos, seguiremos predicando, seguiremos buscando a Dios, seguiremos orando, seguiremos declarando su palabra. Cambió el formato, pero la iglesia no se termina. No te calles, iglesia. Sigue predicando. Recuerda las promesas de Dios como David. Esa es la voz aún más importante. Decide escuchar la voz de Dios en sus promesas. Está en las Escrituras. Por encima de las voces que David escuchó, decidió y determinó escuchar la de Dios. Y ¿sabes qué más aún? Tu aliento tiene que alcanzar para otros. Tu voz hoy día es importante porque es la voz que Dios está utilizando para hablarle a tu vecino, a tu familia, a tus hijos. Tú tienes que ser la voz de Dios para otros, para el desalentado, para el desesperanzado. Tienes que ser uno que lleve gozo, uno que lleve alegría y uno que entiende que si hoy día se determina a obedecer esa voz, Dios le hablará. Ese es el primer paso para oír la voz de Dios, que antes de buscarla estés determinado a ser obediente, sea cual sea la palabra que Dios te entregue o lo que te diga que tienes que hacer, porque la iglesia tiene la respuesta. Hoy día tienes que ser tú el que lleva la voz de Dios a la vida de las personas. Así que la tercera voz es la que tienes que renovar. Renueva tu mente, aquella interior. No importa lo que el enemigo diga de ti, no importa lo que tú pienses de ti, lo importante es lo que Dios piensa de ti, iglesia. Lo importante es eso. Y ¿sabes qué? Te quiero decir algo. El enemigo te llama por tus fracasos. El enemigo te llama por tu pecado. El enemigo te dice, ¿dónde está el pobrecito? ¿Dónde está el ignorante? ¿Dónde está el incapaz? ¿Dónde está aquel que adulteró? ¿Dónde está aquel que falló? ¿Dónde está aquel que es presa de la drogadicción? ¿Dónde está el enfermo? ¿Dónde está el temeroso? Pero quiero decirte, Dios te llama por tu nombre. Así lo dice la Escritura. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Dios te llama por nombre. A Gedeón le dijo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón pensaba de sí mismo que era un hombre temeroso, un hombre que no era capaz. Así que quiero decirte, la iglesia hoy día no puede estar atemorizada. No puede estar siendo presa del temor o desalentada. Lo que Dios dice de ti, iglesia, es Él te ama. Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo por ti, por mí, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y pueda tener vida eterna. Lo que Dios dice de ti es, eres mi hijo, eres mi hijo. La Biblia dice que todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Él dice, tú fuiste comprado con un precio de sangre, eres justificado, has sido regenerado, eres de su propiedad, iglesia. Tú le perteneces y Él cuida de los suyos. La Biblia dice que de ti, Dios, que tienes un propósito, que eres miembro de un linaje escogido, de un real sacerdocio. De hecho, la Biblia dice, y esto es precioso, que eres la obra maestra de Dios. Mira lo hermoso. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La Biblia dice, eres más que bendecido. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Iglesia, no te desalientes, no te desanimes, no calles tu voz. Tal vez no nos podemos reunir en un templo, tal vez no puedo abrazarte hoy, tal vez nos podemos hoy día estrechar nuestros brazos, nuestras manos, pero hoy día eres una voz. Hoy día a través de este video, por ejemplo, podemos alcanzar a multitudes que necesitan una palabra de esperanza. Así que nunca te olvides, no importa lo que pienses de ti, lo que el enemigo diga de ti, lo que importa es lo que Dios dice de ti. No importa
las voces del enemigo, tu voz interior. Lo que importa es la voz de Dios en tu vida. Él cuida de ti, iglesia. Y sabes, yo quería terminar, sé que tal vez he estado citando muchos pasajes bíblicos, pero quiero terminar con parte del Salmo 91. Hace un tiempo atrás lo compartía. Tal vez mi amada madre me está mirando en esta hora y yo compartía cómo desde pequeño solía mi madre tener la Biblia abierta en el Salmo 91, arriba de un mueble en nuestra casa. Y yo compartía qué importante, más allá de tenerla abierta en ese salmo, era poder vivirlo en casa, poder creerlo, poder hacerlo real. Sabemos que hoy en día es tanto real para ella como para mí y para nuestra familia. No siempre lo fue, pero hoy día es tiempo de que eso sea real. Hoy día es tiempo de creer a sus promesas. Y quiero decirte, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Y yo me tomo de esta promesa de parte de Dios. La tomo en mi corazón. Y si hay algo que arraigo en mi mente, es la palabra de Dios. Si hay algo que no sale de mi corazón, son las promesas del Señor. No dejo de cuidarme, no dejo de ser prudente, pero no entro en pánico, porque el Señor está conmigo y está contigo y está con los que creen en su nombre. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo.